Shalom, nos encontramos una vez más desde la tierra de Israel, Besir de Ishmaya, con el permiso del cielo, para compartir con ustedes un mensaje más de Torah. En esta ocasión queremos dedicar este estudio para Refuah Shlema de Intaya Haya Braja Bat Sheila y Leilud Nishmat Ar Zion Ben Naomi Vejen Zion Ben Naomi. En esta ocasión quiero traerles un tema que me parece muy interesante. Como siempre, la Torah nos aporta mucho. Y quería en esta ocasión resaltar un tema muy importante que muchas veces también pasamos por alto en nuestro estudio de Torah. Y quería contarles sobre cómo es que los rabinos y los sabios que compilaron los libros de Torah, los escribas, como el mismo profeta Moshe, cómo es que ellos redactaron de cierta forma, de acuerdo a un interés de transmisión de ideas y valores, principios, y que muchas veces este estilo de transmisión, de redacción, este estilo de compilación, no siempre formaba o iba de acuerdo a un sentido cronológico, no siempre llevaba un orden cronológico como nosotros creeríamos, y muchas veces incluso adelantaban relatos que pasaban años más adelante y de repente regresaban a relatarnos algún acontecimiento que había pasado en los primeros años. Y para eso les traigo 3 ejemplos diferentes. El primero que tengo aquí presente para ustedes, para compartir, es un ejemplo que podemos ver en el libro de Barim, en el libro de los números. Vemos en el capítulo 19 que se nos trae todo el relato de la vaca roja. Y nos viene diciendo todo lo que tiene que pasar una persona para poder purificarse de forma espiritual, de forma que pueda tener contacto con las cuestiones santas. Y todo eso era para que la persona, para que el judío pudiera tener contacto con el Mishkan, con la casa de la reunión, la tienda de la reunión. Si alguien quería llevar un cordero de sacrificio, una ofrenda, entregar sus primicias, tenía que llevarlo a la tienda de la reunión y solamente podía hacerlo en estado de pureza. Y entonces en este capítulo 19 nos explican cómo es que la gente puede alcanzar esa pureza, y para eso necesita la vaca roja, la muy famosa vaca roja. Y nos presentan en el capítulo 19 todo lo que se tiene que hacer para poder sacar las cenizas de la vaca roja y cómo purificar a la gente. Eso es justamente en el primer año de la salida de Egipto. Todo eso va a pasar en el primer año de la salida de Egipto. Y si vemos después, el capítulo 20 se salta hasta el final, hasta el año 40, y nos narra lo que fue la muerte de Aarón, el sacerdote, el hermano de Moshe. Entonces vemos que aquí nos trae la Torah. Moshe nos escribe un evento que ocurrió en el primer año de la salida de Egipto, y de repente, unos cuantos versos más adelante, se salta hasta un evento que ocurre 40 años después, antes de entrar a la tierra de Israel. Y como vamos a ver muchos otros ejemplos, pero traje para ejemplificarles cómo es que muchas veces las narraciones de la Torah no llevan un orden cronológico. Y aquí lo vemos claro, después. Algo muy, muy parecido vamos a ver también en el libro de Samuel. En el profeta Shmuel, en el capítulo 16, vamos a ver que David es ungido como rey, es seleccionado por el profeta Shmuel. Todos conocemos esa historia. Y ya a mitad del capítulo nos cuentan que ya que había sido ungido, el rey Shaul tenía este espíritu que lo atormentaba, y entonces pide que le traigan un músico. Y cuando dicen, conocemos a un muchacho que se llama David, que es hijo de Ishai, y él es músico y puede tocar delante de ti, y se lo llevan. Pero ahí vemos que la corte del rey Shaul ubica a David, lo conoce a él y a su familia. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en el capítulo 17, cuando David va a contar, cuando el profeta Shmuel nos va a contar toda la batalla de David con el gigante Goliat,
Cuando él se presenta con el rey Shaul no lo conoce. Y cuando David derrota al gigante, el Goliat, él le pregunta a sus ministros: ¿ustedes conocen a este muchacho? ¿De quién es? ¿De dónde proviene? ¿Cuál es su familia? ¿Su linaje? Nadie lo conoce. Entonces vemos que a pesar de que este relato está escrito un capítulo después de la unción, en realidad ocurre mucho antes del capítulo 16. Tendrían que estar, si fuera en orden cronológico, escrito primero el capítulo 17 y luego la narración del capítulo 16. Pero el profeta Shmuel nos decide primero contarnos en el capítulo 16 todo lo que tiene que ver con las cualidades espirituales, con las cualidades internas de David, con la humildad. Nos narra cómo es que fue seleccionado como rey y luego cómo por su buen espíritu es llamado para tocar delante del rey Shaul. Y como dijimos, ahí ya su corte lo conoce. Pero cuando ocurre lo del capítulo 17, vemos que ahí el profeta Shmuel, el profeta Samuel, nos quiere contar las cualidades de liderazgo, las cualidades de que necesita un rey para dominar, controlar y fortalecer un reinado. Entonces, en el capítulo 16, por cuestiones narrativas, el profeta Shmuel nos cuenta las historias sobre las partes espirituales de David, y en el 17 nos cuenta sobre su fuerza, su fortaleza como líder de Estado, como líder de un reino. Y es por eso que el profeta Shmuel, a pesar de que no lleva una lógica cronológica en sus relatos, lleva otra lógica. Y entonces no quiere decir que se contradigan estos textos, estos capítulos. Simplemente que el profeta escogió una forma diferente de contarnos esta historia. Y el tercer ejemplo que los quiero traer lo encontramos en el profeta Ezequiel. Si leemos el capítulo 26, al principio nos dice, en el año 11 del exilio, me aconteció que vi, y entonces nos narra todo lo que va a haber. Otra vez, lo repito, está hablando del año 11 del exilio. Y va a seguir capítulo 26, 27, 28. Para el capítulo 29 nos va a decir, en el año 10 vi tal y tal cosa, tuve esta visión y esta visión. Entonces vemos que en el 26 y todo lo que viene después del 26 nos habla del año 11 del exilio, pero en el capítulo 29 se regresa al año 10. Y podríamos decir, bueno, se regresó y ahí se quedó y nos explicó muchas cosas que pasaron en el año 10. Pero no, al capítulo 31 vuelve a regresar al año 11 y a narrarnos otra visión que tuvo, otras visiones, porque no fue una sola, otras visiones que tuvo en el año 11 otra vez. Entonces vemos que también el profeta Ezequiel, él decide hacer un salto temporal dentro de la narración que lleva y dice, ¿saben qué? Creo que me parece ahora pertinente que meta este relato aquí, me parece que está mucho mejor ubicado en este lugar. Y como sabemos, los sabios del pueblo de Israel, los rabinos, fueron en realidad los que le dieron forma a este libro de Yehezkel, a los libros de los profetas. Todos ellos fueron ordenados por los rabinos, por la corte de Ezra y Nehemías, y todos los que con ellos estaban en la gran asamblea fueron los que le dieron forma a estos libros de los profetas. Son ellos los que decidieron, ¿sabes qué? Vamos a acomodar en este orden los capítulos, los textos, porque sabemos que también en la época que fueron escritos no estaban divididos por capítulos. Es más, no tenían ninguna división, eran textos corridos. No tenían ni siquiera versos ni capítulos, era un texto corrido totalmente. Y bueno, eso también nos ayuda a entender el texto de otra forma, porque si tú le dices aquí termina y aquí empieza, le estás dando cierto rítmica al texto. Y entonces esa rítmica nos lleva a entender el texto de otra forma. Pero bueno, no quiero aumentar más temas, solamente quería poner en relieve con estos 3 ejemplos de que la Torá no es un libro de historia, no es un libro que nos quiera venir a enseñar aquí cronología. Es un libro que sí nos tiene relatos históricos, que nos tiene vivencias del pueblo de Israel, vivencias particulares, vivencias de la comunidad, pero que nos las trae más que nada para enseñarnos de ellos
ejemplos de emuná, de fe, de comportamiento de acuerdo a los valores que Hashem transmitió al pueblo de Israel. Más que nada es eso en lo que se enfoca la Torah, en transmitir la voluntad de Hashem y cómo el pueblo de Israel intentaba ejecutarla. Y también cuando cometían errores y no lo hacían, nos lo marca. Lo vemos en el libro de los reyes, y de los profetas. Muchas veces se acusa al pueblo de Israel de la desobediencia. Y se escribió para que quedara sentado que también hemos sido rebeldes y que no. Pero sobre todo siempre tenemos el camino de la Teshuvah, de regresar y retornar a Hashem. Que prontamente podamos retornar todo el pueblo de Israel como uno solo, con un solo corazón, y que podamos tener nuevamente el sejud de ver la reconstrucción del templo, del servicio, de los holocaustos, como lo profetizó el mismo Yehezkel, que volveríamos a ver a los sacerdotes hacer los holocaustos, a los levitas y sus canciones, y al pueblo de Israel con sus guardias delante del templo. Espero que se encuentren bien donde quiera que nos acompañen. Los esperamos por un próximo encuentro de Torah.